La última conferencia de la mañana viene de la mano de Luis Pavao. Él es fotógrafo, se formó también en Rochester, en el Rochester Institute of Technology, donde estudió fotografía y la química de la fotografía. A su vuelta a Europa se instaló en Portugal, en Lisboa, su lugar de origen, y fundó una empresa de conservación de fotografía que tiene el nombre de Lupa. Esta empresa tiene una labor muy importante, trabaja para varias instituciones estatales en todo el país y hace una labor enorme de conservación, preservación y digitalización de distintos archivos, museos y colecciones. Él es un gran especialista en la conservación de negativos, que es el tema que va a tratar hoy. Y también querría destacar su labor como docente, porque aparte de los talleres y cursos que organiza, desde hace 3 años ha instaurado un máster en Bellas Artes y Fotografía, en el que hay una formación en conservación de fotografía muy importante y que se celebra en Tomar, Portugal. Pues muchas gracias. Good morning. Buenos días, quiero dar las gracias a Pep y a Resina y a Ana por su amable invitación. Estoy muy contenta de estar aquí en Madrid, en la Fundación Mafre, para dar una conferencia en la que compartiré mi experiencia en la conservación fotográfica. Voy a hablar de negativos. Como ya hemos oído, la conservación y digitalización de negativos y de colecciones de negativos. Mi actividad en Portugal, desde que empecé con el negocio de la conservación fotográfica en 1990, cuando volví de Estados Unidos, de Rochester, nos dedicábamos sobre todo a la preservación de colecciones de negativos. Estamos hablando de un material muy especial, muy particular, que exige un abordaje distinto de lo que yo aprendí en Estados Unidos. Cuando estaba en la Eastman House, intenté varias veces conservar algunos negativos, pero me dijeron, va, olvídate de los negativos. Negativos para nada. Incluso no lo tengo claro hoy. Estuve frustrado unos cuantos años cuando volví a Portugal en el 89. Ya había emprendido una labor importante con la colección de Marino Valls de negativos. Tuve suerte. Cuando mi barco arribó en Lisboa, era un mercante, ya me esperaba algo de trabajo. Fui muy afortunado. Durante los últimos años, entonces, estos últimos 25 o 30 años, he trabajado sobre todo en negativos, con negativos. Quizás esta ha sido la importancia más importante profesional que he tenido. Empecemos echándole un vistazo a estas imágenes que originalmente son un negativo en colodio de Kaus Gabesch. Esta es una de mis fotografías favoritas de este fotógrafo. En placa de vidrio. Vemos que la imagen está todavía en muy buenas condiciones. Y podemos reconocer que falta un poco de colodio. Carlos Gálvez. Este negativo tiene 140 años. Es un negativo en vidrio, en colodio, de Carlos Relvas, que es un fotógrafo portugués. Su colección, después de su muerte, se conservó durante más de 100 años en muy malas condiciones. Aguantó inundaciones del Tajo, que vemos aquí, altos niveles de humedad, veranos extremadamente cálidos, y en muchos negativos la capa de colodio se desprendió y los bordes se perdieron. Recientemente, esta colección se ha recuperado. Y se ha digitalizado, poniéndose a la disposición del público en formato digital. ¿Qué pasó con la colección de negativos? Lo que ha pasado con esta colección de negativos es muy común.
Los negativos fotográficos son un material bastante común en archivos y colecciones. Los estudios fotográficos generaron grandísimas colecciones de negativos cuando estaban activos. Normalmente se le daba a los clientes la fotografía, manteniendo el estudio los negativos, que se conservaron en algunos casos durante muchísimos años. Más tarde, más temprano, los activos de los estudios se donaban a archivos o a museos, o se vendían a particulares o a museos. El señor Nieves, este señor que vemos aquí, es fotógrafo y tiene un estudio en Évora que fundó hace más de 40 años. Es una colección de más de 80.000 negativos, adquirida por el Ayuntamiento de Évora en 2003. Es una enorme colección de imágenes que se está ahora conservando. Las colecciones de negativos constituyen un excelente material para los archivos. Se trata de una imagen de primera generación, con la mayor calidad posible. Normalmente se mantienen en la organización que originalmente se les dio, y en muchas situaciones también cuentan con un sistema descriptivo de un tipo u otro, con información escrita en cuadernos o en diarios que nos permite recuperar las imágenes. Algunas colecciones bien conservadas mantienen toda la colección de un fotógrafo o de un estudio, cosa que no es posible con las fotografías, como hemos visto, ya que están dispersas. Se les da la fotografía, los revelados a los clientes. Estos son los pasos más habituales en la preservación de colecciones de negativos. Tienen que estar limpias, bien organizadas, tener un número, hay que hacer una selección de imágenes para su digitalización, luego la captura digital, el procesamiento digital de los metadatos, control de calidad, y los originales han de mantenerse a bajas temperaturas, en almacenamiento en frío. Vemos aquí los pasos. Esta es una de nuestras asistentes, Vanessa, que observa los negativos con lupa para seleccionar los más interesantes y no repetirse. Este es el proceso de digitalización. Tenemos una cámara, una mesa de luz y el ordenador. Es todo lo que necesitamos. Esta es otra cámara. Este es otro de nuestros colaboradores. Y este es Rodrigo, que no trabaja con negativos, pero en este caso está haciendo el tratamiento digital de la imagen. Y esta es María, que se encarga del control de calidad, que es un paso importantísimo y absolutamente esencial, ya que se pueden cometer muchísimos errores en todo este proceso. Y por último, cuando la colección, sean negativos en acetato o de nitrato, se almacena en frío, normalmente se congelan a temperaturas bajo cero y se protegen con vapor. A prueba de vapor, creemos que ha dicho. ¿Qué es lo especial en la digitalización de negativos? Evidentemente, un negativo no nos muestra la imagen que ha captado el fotógrafo. Tenemos que hacer conjeturas y crear la mejor imagen positiva a partir del negativo. No sabemos cómo se recortó la fotografía y a lo mejor es muy importante saberlo en muchos casos. La digitalización, evidentemente, tiene que tener en cuenta los recortes que hizo el autor. Otro aspecto que es más técnico es la densidad. Los negativos tienen una gama de densidades bastante amplia. La densidad puede ser hasta de 1,9, que es bastante elevada. Y la densidad puede ser de 2,8 o incluso de 3,0, cosa bastante difícil para muchos escáneres, lo cual exige equipos y controles especializados para reproducir todas las tonalidades. Los negativos son imágenes técnicas. No constituyen, como hemos visto, la imagen definitiva. No se supone o no
representan la obra final del artista y se supone que no han de utilizarse para uso directo. Y tampoco nos muestran la selección de imágenes que hizo el autor. Sin embargo, tenemos que hacer el mejor trabajo posible para que estas imágenes estén disponibles. Veamos un ejemplo de Carlos Relvas. Una imagen de un negativo bastante grande después de ser recortado este. Esta es la imagen original del negativo sin recorte. Como vemos, es una imagen totalmente distinta de la que hemos visto antes. Si yo os hubiera mostrado esto al principio, pues hubierais visto una fotografía distinta realmente. Otro aspecto que hay que tener en cuenta es el contraste y el brillo de la imagen. Digitalicé un negativo y al hacerlo puedo producir esta imagen, pero más adelante llega alguien y dice, no es esto, debe de ser así, esta es la imagen. Y luego llega otra persona y dice, no, esto a mí no me vale, esta es la imagen, esto es lo que pretendía el autor. Y luego viene otro más y dice, no, eso está mal, esta es la imagen que pretendía el autor. Con lo cual podemos producir varias imágenes a partir del mismo negativo y no sabemos realmente cuál de ellas era la que se asemeja más a lo que pretendía hacer el fotógrafo. En el caso de Galvish tenemos muy pocas copias impresas y tenemos 12.000 negativos. Con lo cual el trabajo de digitalización tiene que ver con esto. Aquí tenemos al fotógrafo Galvish y es el que produjo los negativos, pero no nos dijo cómo imprimirlos. Bien, voy a ahora enseñarles algunos casos de colecciones de negativos que hemos tratado en lupa en los últimos años. En primer lugar, vamos a ver la colección de Eimano Kuninkoshta. Esta colección es del Archivo Histórico Ultramarino en Lisboa y que tiene todas las colecciones de documentos y fotografías de las colonias portuguesas. Durante 500 años los portugueses tuvieron Mozambique, Angola, Guinea, etc. Y en todos esos documentos se llevaron a este instituto en Lisboa que las conserva. Y en estas colecciones hay también muchas fotografías. Este caso, el de esta colección, la colección Eimano Cunha e Costa, que es el fotógrafo que viajó a Angola en la década de los 30, de hecho del 35 al 39. Y su trabajo es muy, muy interesante y poco usual realmente, porque para entonces la mayoría de los fotógrafos estaban preocupados con fotografía industrial, con edificios que construían los portugueses, con el paisaje, pero este fotógrafo se centraba sobre todo en los nativos y viajó a través del territorio angolés, viajó por el país durante varios años fotografiando a los habitantes y produjo negativos de 6x6 en una base de nitrato de celulosa. Y hoy en día sus fotografías están presentes en varias instituciones, no solamente en este archivo histórico de Lisboa, pero en el archivo histórico hay unos 9.000 negativos de este fotógrafo. Y Eimano es el autor de varios libros, uno de ellos se titula Negros. No solamente, bueno, se dedicaba a fotografiar a los nativos haciendo su vida diaria, pero no solamente haciendo pues sus actividades diarias, sino también como seres humanos. Y tiene una muy extensa colección de retratos que a mí, cuando los veo, me recuerdan a Irving Ena, 40 años antes. Y en sus vidas diarias o en la vida cotidiana. Esta colección creo que merece nuestra atención. Y es una colección frágil porque el soporte es nitrato de celulosa.
O sea que aunque es un soporte de nitrato de celulosa, las imágenes están en perfectas condiciones. Algunas tienen un poco de amarillamiento, pero claro, es que no tienen en esos archivos un control del ambiente. Primero estaban en África y luego en Lisboa, que es una ciudad muy caliente, vamos, que hace mucho calor. Y bueno, pues se hizo un proyecto para digitalizar y congelar toda la colección. Este fue el enfoque que se siguió. Con la digitalización no solamente hacemos que las fotografías estén disponibles para los demás, sino que también las vamos a conservar. La digitalización se utiliza como una herramienta de conservación. Creamos una segunda imagen sustituta que se puede utilizar y que garantiza la conservación de la imagen original. Esto es posible y es razonable porque estamos tratando con una imagen técnica, que es un negativo, no estamos hablando de la copia impresa. Así que nos pidieron que diéramos 2 ficheros por cada imagen. Un TIFF de la imagen tratada y otro TIFF que llaman el documento maestro digital, sin tratamiento, sin procesamiento, de 16 bits y un fichero bastante grande de 40 por 60 centímetros y a 300 dpi, que es una imagen muy grande. Claro, aquí nos tenemos que plantear cómo vamos a hacer la digitalización y realmente no tengo una respuesta final. ¿Qué es un documento maestro digital? La mayoría de los conservadores, por ejemplo, Riley y Frey, dicen que es fichero de la mayor calidad producida, es la que se llama el fichero maestro digital. Y el nivel de calidad de ese fichero maestro digital va a depender de los objetivos del proyecto. En la mayoría de los casos, su nivel de calidad dependerá del presupuesto que haya para ello. Y se pueden producir varios derivados. Esa es otra descripción de este tipo de fichero maestro digital. Nosotros creemos que es una réplica de la imagen original, que no ha sido modificada por el ordenador. La mejor imagen posible, con la mayor resolución posible. De forma que si se trata de una réplica tendría que ser un negativo, porque el original es un negativo. Pero nadie produce ficheros maestros digitales como negativos. Y el formato idóneo para un documento maestro digital sería el formato en bruto, porque es el fichero que produce la cámara sin ninguna intervención del ordenador. Es una imagen sin tratar, que no vemos, sin procesar. Y el ordenador es muy majo y nos lo procesa, pero sería sin procesar. Y esto hace que surja un problema, y es que no tenemos formatos, no tenemos un formato sin procesar, más allá de la producción comercial, y que sea una garantía para el futuro. Tenemos DNG de Adobe, tenemos FFF de Hasselblad, tenemos NEF, tenemos CR2 de Canon, pero no tenemos un formato sin procesar que se pueda convertir a otro formato y que no sea un secreto comercial. Y por este motivo los conservadores recomiendan el formato TIFF, que es bien conocido y muy utilizado, y supuestamente que nunca llegará a su fin, que siempre se utilizará. Todos los otros son formatos propietarios. Y este es un inconveniente de la conservación digital, y es que no tenemos un formato apropiado y utilizamos el formato TIFF como una réplica del original, y no lo es exactamente, si queremos ser precisos. Hoy en día los archivos también recomiendan PDFA.
como matriz digital, pero no para la fotografía. Entonces, este proyecto se hizo del 2009 al 2010 y los ficheros que hemos producido son TIFF, como digo, y estas imágenes están ahora disponibles por primera vez y además están suscitando muchísimo interés en la comunidad portuguesa. Bien, pasemos al segundo caso práctico. Se trata de un trabajo para el Ecomuseo del Seixal. Seixal es un condado en el sur de Lisboa. Era, ya no lo es, una zona industrial. Era la sede de la industria del corcho y de la industria metalúrgica. Pero hoy es una zona deprimida por la crisis. La mayoría de las fábricas han cerrado, incluyendo las plantas siderúrgicas y, por supuesto, los museos están creciendo por todas partes porque esto se refleja en los museos. Entonces, el Ecomuseo, que es un museo municipal, tiene artefactos, documentos de la industria del corcho, también artefactos arqueológicos de la industria siderúrgica, etcétera. Y tienen una enorme colección fotográfica que va desde la década de los 40 al 2002 y es una colección sobre todo de negativos en muy malas condiciones porque ha sido utilizada, manipulada, se ha imprimido y sin realmente tener mucho cuidado y están en muy malas condiciones los negativos. Entonces acudieron a Lupa y nos pidieron ayuda. ¿Qué podemos hacer con nuestra colección? Nos dijeron 15.000 negativos en blanco y negro, 15.000 en color, 4.500 transparencias en color y querían tratar, no todo, pero querían tratar y restaurar unas 35.000 imágenes. Y les voy a enseñar algunas de estas imágenes. Esta es una zona turística ahora, la gente va a visitar los museos y se les cuenta que antes era una zona industrial y el paro en esta zona es muy, muy elevado. Bueno, los objetivos del proyecto son recuperar y conservar la colección de negativos a través de la conversión digital, 35.000 negativos en un periodo de 6 meses. Porque tienen una concesión, tienen un dinero que han recibido, pero para conseguir ese dinero, para que se los den, tienen que cumplir con unas fechas. O sea que el presupuesto no es muy generoso y casi todo el trabajo consiste en captura digital y la recuperación digital, con lo cual esto conlleva mucho trabajo de Photoshop, que quiere decir que es un trabajo muy lento en este caso. Definimos un flujo de trabajo digitalizando no con un escáner sino con una cámara. Decidimos capturar con la cámara, que es un proceso mucho más rápido y la calidad de hecho es mejor. Y para los negativos en color tuvimos que utilizar el escáner por las correcciones en color que no se podía hacer con una cámara. Utilizamos una red que conecta a todos los ordenadores y también utilizamos equipos especializados para cada tarea. Y les voy a mostrar ahora los pasos. Estos son los originales. No querían digitalizarlos todos, así que los marcaron uno por uno. Este sí, este no, este sí, con lo cual esto ralentiza el proceso. Paso 1, inspección. Comprobamos la imagen para elegirla, luego limpiar los negativos, hacer un escaneado y medida y el monitoreo, captura de la imagen, etc. Limpieza, aquí sin guantes. Captura digital y con el escáner para los negativos de color. Y esto realmente era un rompecabezas porque tuvimos que utilizar estos mapas para marcar los marcos que íbamos
a digitalizar, porque una vez que se cierra la tapa del escáner ya no podemos ver lo que hay debajo. Entonces Vanessa ya no trabaja con nosotros, entonces lo hacía, pero bueno, de hecho dejó una muy buena impresión. Bien, el segundo paso, que es el procesado de la imagen digital, que el trabajo de Photoshop, recorte de las imágenes, etcétera. Y aquí tenemos algunos ejemplos a mano. Arriba tenemos una imagen sin retoques y abajo con retoques. Este es un trabajo muy fácil. Este es un negativo típico con manchas, con rayaduras, con este color, y después de algunos minutos, unos 30 minutos de trabajo aproximadamente, conseguimos este resultado mucho más razonable, de aquí a aquí. Y un ejemplo de pues estas rayaduras, estas arañazos que tenían las imágenes y cómo se corrigen. Y finalmente el control de calidad, que es absolutamente esencial, porque cometemos muchos errores en este proceso, sobre todo cuando estamos trabajando con grandes cantidades. El trabajo es muy monótono, con lo cual necesitamos a otra que vea todas las imágenes y haga una comparación con el negativo original. Tenemos todo tipo de problemas a la hora de detectar imágenes sobrecortadas, nos confundimos con los números, están mezclados, una selección incorrecta, problemas con la imagen, y también tenemos que comprobar los metadatos. Y pues el control de calidad se hace en el 100% de las imágenes. En este caso es María la que lleva varios años haciendo control de calidad. Este es un ejemplo de la conservación a través de la conversión digital. Los negativos originales en malas condiciones se almacenaron en frío y las imágenes dañadas se recuperaron a través de la conversión y tratamiento digital. Hoy en día la colección está disponible al público en Internet y además ha suscitado mucho interés y se hacen muchas búsquedas de este material. El tercer caso práctico de estudio es un ejemplo de restauración en la colección de la biblioteca Gulbenkian. Esto seguramente lo reconocerán, ¿verdad? Es una base de acetato, pero la base está muy deteriorada y se ha perdido la imagen. Acetato de celulosa es el medio, es el soporte, y una reacción química con ácido acético. Y de hecho el plástico es una forma modificada de celulosa. A lo mejor me equivoco, me interrumpes por favor, Bertrand, si me equivoco, pero el plástico es transparente y no es fibroso, y el plastificador se añade para ralentizar la velocidad de inflamación o de combustión. Luego, crecimiento de contenidos ácidos, la liberación de ácido acético se encoge, se aparece en burbujas, se vuelve mucho más frágil y hay una descoloración. Todo esto se ve en la imagen. De hecho, la imagen está en buenas condiciones. La imagen no se pone amarilla en este proceso. Es simplemente el soporte el que está deteriorado y el resultado de que se comprima el plástico, que se va encogiendo, se contrae. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer? Esto es un ejemplo de conservación, pues, o hay que hacer algo más que simplemente una conservación al uso. La colección de Gulbenkian se compone de pequeñas colecciones de negativos sobre base de acetato de celulosa,
Y hay una que es una colección de Vista Alegre, que es una fábrica de cerámica en Portugal. Esta es una de las pequeñas colecciones y tiene formatos bastante grandes de negativos. Este es uno de los negativos de gran formato. Tratamos unos 100 negativos. El stripping es un tratamiento de restauración que elimina la emulsión de gelatina de la base de plástico. La imagen y la emulsión suelen estar en buenas condiciones en este tipo de negativo y este tratamiento le permite a la emulsión de gelatina relajarse y perder las arrugas, seguida por una digitalización mientras que la emulsión sigue húmeda. Este tratamiento fue desarrollado según la investigación de Chicago Albumin Works de los 90 y este trabajo está publicado. Este es un ejemplo de un tratamiento que es una combinación de restauración y conversión digital. No funcionaría simplemente con el trabajo de restauración. Tenemos que fotografiarlo una vez más de forma analógica o digital. Hay que fotografiar esa imagen porque cuando está seca, pues se va a contraer una vez más. Así que después del stripping, llega un momento en que la imagen está en condiciones perfectas. Lo podemos ver aquí. Estos son los negativos cuando se colocan en el primer baño. Aquí está el procesado. Y aquí podemos ver la emulsión totalmente separada del soporte azul. Este es el acetato, el soporte. Esta emulsión se va a relajar en un baño de alcohol y se va a volver plana. Es un tratamiento peligroso y requiere protección del operario. No lo puede llevar a cabo un operario sin experiencia en este tipo de tratamiento. Y aquí tenemos la emulsión entre dos pedazos de poliéster y hacemos que quede totalmente plano. Y en ese momento es cuando lo digitalizamos. Y es un momento especial en la vida de este negativo, porque después de su secado se va a encoger o a contraer un poquito y no va a quedar tan plano. Y en ese momento, cuando está húmedo, mojado, es cuando debemos de reproducirlo. Este es el solvente que recomiendan los autores de este proceso. Son los disolventes que se deben utilizar. No voy a entrar en los detalles, pero les puedo enseñar un detalle del negativo antes. Este es el negativo antes del tratamiento. Y aquí tenemos el mismo negativo después de pasar por este tratamiento de stripping. Bien, podríamos eliminar todas estas burbujas y estos arañazos, pero en algunos puntos se perdió la emulsión, como vemos. Y entonces no es posible recuperarlo, a excepción de con el tratamiento de digitalización. Y ya tenemos el negativo original en buenas condiciones y se puede volver a utilizar. No tenemos demasiado trabajo de este tipo. A lo mejor 3 trabajos de este tipo para restaurar pequeñas colecciones. Pero creo que es una esperanza para el futuro, porque hay muchísimas instituciones que tienen negativos muy singulares en estas condiciones. Y aunque no se trata de un tratamiento muy barato y con lo cual no se pueden tratar cientos de negativos, sí es algo que se puede hacer para los negativos más importantes o más interesantes. Es un tratamiento fuerte y es apropiado para imágenes muertas, como las llamamos. ¿Qué es una imagen muerta? Es una imagen a la que nadie ya le importa. A nadie le importa ya esa imagen.
la mayoría de los tratamientos tienen éxito, o sea, 19 de 20 salen bien, pero algunas veces la emulsión puede arañarse o puede, eh, pues, verse, se puede desgarrar. Bien, este es un nuevo cliente que es Estradas de Portugal, que es el Departamento de Reparación y Construcción de Carreteras en Portugal. Es responsable de todas las carreteras en Portugal. Y si viajan ustedes por Portugal verán que no hacen un muy buen trabajo, pero en fin, porque las carreteras en muchos casos están en muy malas condiciones, pero tienen una amplia colección de negativos. En este caso me voy a referir a esta colección de negativos de blanco y negro de 35 milímetros. Por primera vez en mi vida vi negativos de 35 milímetros con acetatos. Estos negativos tienen pues ácido y no tenían canales, pero utilizaban plastificadores en el soporte. Entonces los plastificadores creaban depósitos de cristales en la superficie, con lo cual se vuelve más frágil el soporte. Sin embargo, no vimos formación de canales, de surcos. ¿Qué son estos plastificadores? Bueno, pues son unos compuestos químicos que se añaden al soporte de plástico y la propuesta es ralentizar la tasa de combustión. El acetato es combustible. Bueno, se puede quemar en este caso, pero sería más lenta la combustión y además hacen que la película sea más blanda. Y al envejecer la película, los plasticizadores se desprenden del soporte. También son responsables de la creación de estas burbujas que tienen pequeños cristales de plastificador dentro. Esto es un cristal de plastificador. Volvamos aquí. Ya habíamos hecho este proceso de stripping y yo iba a hacer el stripping de estos negativos de 35 milímetros, que era una idea absolutamente loca. Estos negativos son por Celestino Teixeira, que fue el fotógrafo, y él está obsesionado con la organización y todas sus colecciones están perfectas. Bien, esta es una calle portuguesa de la década de los 50 y el paisaje y la construcción de importantes puentes también fue documentado por este fotógrafo. También las herramientas, la maquinaria que se utilizaba para ello. Y aquí quiere mostrar el fotógrafo que está calles muy estrechas, o sea que fotografió al autobús y a las personas para indicar lo estrecha que era esta calle o carretera. Aquí tenemos otro puente que también tenía que repararse o construir otro carril. Era fotógrafo y archivista y pues un experto organizador. Y el sistema que él creó sigue siendo utilizándose hoy en día, aunque su colección está informatizada, pero tenía un problema y es que almacenó esa película de 35 milímetros en unas latas de plástico sin cortar y enrolladas. Estamos hablando de 1000 películas de 35 milímetros que estuvieron 50 años cerradas en esas
latas de plástico y no podían escapar los vapores del acetato y esto aceleró el deterioro químico de la película. Hay 40 cajas o 40 bobinas de película en cada caja y hay 25 cajas como estas, o sea que tienen unos 1000 negativos. Y los negativos en muchos casos tienen este aspecto que vemos en la imagen. Además de los depósitos de cristales, tenemos también pérdida de imagen porque la gelatina se quedó adherida a la película y en algunos casos los depósitos son muy grandes. También podemos ver que la película se ha contraído y es frágil. En algunas bobinas se rompe cuando tratamos de desenrollar la película. Esta es una mancha de gelatina saturada y aquí no hay nada que hacer. Entonces la película está rígida y el plástico, la película se vuelve frágil y se rompe con facilidad. Tenemos que aplanar esas películas antes de digitalizarlas. Nuestro primer contacto con esta colección fue en el 2002 e hicimos un inventario y una evaluación de la colección. Marcamos todas las bobinas de película que estaban deterioradas para entonces, en el 2002. En el 2011, o sea, los 9 años nos encargaron este trabajo. Y inspeccionando la colección notamos que había un aumento importantísimo en el número de rollos que se habían deteriorado. Varios rollos de película que estaban en buenas condiciones en el 2002 se habían deteriorado en ese periodo de 9 años. Este proyecto es de 35.000 negativos y la digitalización de 17.000 negativos. Se trata de un proyecto de 3 años que continúa en estos momentos, está en curso. Y son muy exigentes con sus imágenes y para estos negativos quieren unas imágenes de 40 por 60 centímetros a 300 dpi, que es una locura porque están en muy malas condiciones y querían una matriz digital con metadatos. Y después de eso quieren congelar los negativos. Entonces, la primera idea que tuvimos en Lupa fue proponer restaurar los negativos con el proceso de stripping. El primer intento, hacer el proceso de stripping, pero no funcionó. El stripping no funciona si no tienes esos canales o surcos que son necesarios para que el disolvente pueda pasar por la película y pueda desprenderse la gelatina. Entonces, afortunadamente, debo decir, no funcionó. Y el segundo intento fue el utilizar un disolvente para eliminar los plastificadores de la base de la película. Se pusieron a prueba varios disolventes y alcohol y tricoletileno fueron los más efectivos. El alcohol es muy eficiente, pero puede fundir la gelatina si esta es muy blanda. Así que en casos extremos utilizamos tricoetileno, que no es tan bueno, pero puede también eliminar el plastificador. Después de la limpieza se secan las películas y están listas para la reproducción digital. El proceso de limpieza es muy efectivo. Seguimos ahora mismo haciendo este trabajo. Esta imagen, cuando la limpiamos, la gelatina desaparece. Como podéis ver, podemos eliminar los cristales del marco, del fotograma, pero la gelatina se ha deteriorado y obtenemos este resultado. Esta es una imagen antes de la limpieza y esta es una imagen después de la limpieza. Como verán,
todo el ruido, ¿no?, en el cielo se ha limpiado, pero esta mancha aquí ahora es más grande. Esta es una imagen perdida, o sea, en el sentido que no podemos hacer nada al respecto. Y vimos que la marca de la película tiene un gran impacto en el deterioro de la base de acetato. La mayoría de las películas Kodak están en buenas condiciones. Las películas Perutz, sin embargo, en general estaban deterioradas. Con lo cual hay algo en la composición, en la forma de producir el plástico, que es distinto de un tipo de película a otro, pero Celestino utilizó sobre todo películas Perutz, quizás eran más baratas, más que las de Kodak. Este fue su segundo error. Tenemos 100 rollos deteriorados y en estos 100 rollos unos 20 se rompieron cuando intentamos desenrollarlos. Esto no quiere decir que se hayan perdido, simplemente están rotos y se han perdido algunas imágenes. Y tenemos un 1% de pérdida de imagen, que no está nada mal. Después de congelarlo, después de congelación y almacenamiento en frío, no sigue deteriorándose las películas, los rollos. Algunas imágenes deterioradas, como verán, sigue estando ahí la carretera, pero con algunos baches y agujeros. Y el puente. Los retoques digitales aquí son una posibilidad, pero aquí no. Y la congelación es el último paso del tratamiento. Y el último caso, el número 5, es sobre la colección Carlos Relvas. Volvemos a la colección Carlos Relvas. Vivió de 1838 a 1894 en Golega y dedicó toda su vida y energía a la fotografía. Y consiguió ser reconocido internacionalmente como fotógrafo. Aquí vemos al fotógrafo. Tiene muchos autorretratos en situaciones y lugares muy distintos. Aquí le vemos como explorador. Y aquí en otra pose. La colección contiene aproximadamente 5.000 negativos en vidrio con colodio, 5.000, un número bastante impresionante, la mayor parte de ellos 8×10, y unos 7.000 de gelatina en vidrio de 4×5 o de 8×10. También produjo colotipos. Era experto en colotipos y en impresiones a la albúmina. El colotipo constituye un proceso fotomecánico. Le gustaba tanto la fotografía que también fotografiaba sus propias fotografías, como vemos aquí, donde nos muestra no solamente a los modelos, sino también todos los detalles de su estudio, el ventanal, el tragaluz, las cámaras, las cortinas que utiliza como fondo, de forma que nos permite ver mucho más de su estudio, aparte de los modelos. Aquí vemos también a su ayudante, a su asistente, que aparece, por cierto, en muchas fotografías. Y este es el estudio que construyó en 1875, un edificio totalmente dedicado a la fotografía, con enormes ventanales. Vemos el interior aquí. Un entorno muy lujoso y sofisticado, con equipos también de última generación. Entonces, que sigue existiendo. Lo vemos aquí en 1989, antes de que fuera restaurado, ya que estaba en muy mal estado. Y vemos aquí una fotografía tomada durante un taller educativo organizado en el estudio de este fotógrafo. ¿Qué podemos decir de su colección?
Dije anteriormente que está compuesta sobre todo de negativos. Tras su muerte en 1894, la colección estuvo cerrada durante unos 80 años. Se almacenó en un pequeño edificio en el jardín, ni siquiera en el propio estudio, sino en un cobertizo en el jardín, donde la colección se almacenó durante 80 años en cajas de madera. La familia no hizo nada con la colección, no la tocó ni hizo nada. En 1970, el estudio y la colección fueron adquiridos por el Ayuntamiento de Golega. Se abrió. Ahora la casa está abierta para las visitas, aunque estuvo sometida a una gran degradación durante 30 años. Así que en el 2005 se decidió reparar o rehabilitar el edificio para retornarle a su condición original. El fotógrafo tenía muchísimos equipos y escenarios diferentes, cosas que ya han desaparecido con el tiempo, aunque todavía se conservaban varios equipos, cámaras y demás. En el año 2003 se organizó una exposición y también se publicó un catálogo. Les dije que esta colección no estaba en muy malas condiciones. Parte de ella sí, pero no toda. Estas son las cajas de madera donde se guardaron las fotografías y los negativos construidas por el propio fotógrafo. Estaban además directamente sobre el suelo y sufrieron, como dije al principio, varias inundaciones del río Tajo. Encontramos no solamente agua, sino que también encontramos barro en algunas de las cajas. Aproximadamente 1000 negativos en gelatina como estos fueron encontrados, donde se había desprendido la capa de emulsión y en el fondo de las cajas encontramos fragmentos de la emulsión desprendida. En este caso no se nos ocurrió ninguna solución, no había posibilidad alguna. Con el colodión no creo que podamos hacer nada. Así que nos centramos en el resto de los negativos. Esto es un detalle de negativos. Deteriorados. En este caso hicimos un sándwich con un separador de cartón para estabilizarlos al máximo. En lo que se refiere a la gelatina, sí es posible aplanarla e intentar remontar el rompecabezas. Los trozos de emulsión se encontraron en el fondo de las cajas. Este es el típico problema que a mí me encanta estudiar para intentar encontrar una solución. No hay dos colecciones iguales, no hay dos tratamientos iguales. Cada caso suscita unas preguntas muy particulares y cada solución también plantea nuevas preguntas. Nosotros tratamos con todo tipo de instituciones, grandes y pequeñas, afluentes y con muy poco presupuesto. En cualquier caso, tenemos que ser siempre capaces de proporcionar la respuesta adecuada a cada situación. Es nuestro trabajo que sea posible conservar estos negativos. La conservación de grandes colecciones supone una tarea ingente y el problema presupuestario está siempre presente. Hay otros aspectos igualmente importantes, aparte de captar fondos. Preservar una colección de fotografías y hacerlas disponibles al público, evidentemente, requiere dinero. Pero aparte de dinero, hacen falta profesionales adecuados, bien cualificados. Hace falta experiencia y conocimientos, know-how, tiempo, entusiasmo, inventiva, voluntad y apoyo de la comunidad. En otras palabras, necesitamos tener un sueño. Muchas gracias.
questions? Buenos días. Una exposición muy interesante. El tema de los negativos es muy complejo en aquellas instituciones que conservamos tal cantidad de negativos. Me interesó ayer la exposición del profesor Stuttgart porque ellos idearon un sistema de contactado, podemos llamarlo así, ¿no?, masivo de negativos, ¿no? Porque hasta que no podemos tener una información, aunque sea somera, del contenido de las imágenes, es más difícil hacer esa selección o ese tratamiento de grandes colecciones. ¿Ustedes trabajan con algún sistema parecido o no? Cuando hablamos, por ejemplo, de negativo 35. Peço desculpa. Tens que falar pouco mais devagar, compreendes? O meu espanhol é muito... Tienes que hablar mucho más despacio porque mi español deja que desear. Si hablas tan deprisa no te entiendo. Sim? ¿Utilizan algún sistema de escaneo masivo? Utilizam algum? ¿Sistema de escaneo masivo de negativos de 35? Não, não utilizamos. No, we do not use. No, no utilizamos sistemas de escaneo masivo. Sobre todo utilizamos, como dije en mi presentación, la cámara. Utilizamos una cámara de 39 megapíxeles, una cámara grande con excelentes resultados. El sistema tiene que aplicarse con mucho cuidado, sobre todo cuando los originales son pequeños. Tenemos un escáner que nos hubiera permitido hacer estos escaneos masivos, aunque no nos satisficieron los resultados. Tenemos una caja de luz con un flash y un sistema que yo mismo construí con varias ventanas, varios frames donde instalamos los negativos. Para cada formato tenemos un marco o un frame diferente. Lo que hacemos es fotografiar el negativo uno a uno y luego comprobar los resultados también uno a uno. Es lo que hacemos. Las ventajas de utilizar una cámara son varias. En primer lugar, es más rápido el proceso que el escaneo. Y hay otra ventaja. La cámara lee muchas más densidades. La cámara es capaz de leer hasta densidades de 3,0, cosa que el escáner no puede hacer. Con un disparo, con un solo disparo. Lo cual quiere decir que para negativos en vidrio, negativos antiguos con mucho contraste, si los digitalizase utilizando el escáner, pues desaparecerían las nubes del cielo, el cielo acabaría totalmente blanco, ya que el escáner es incapaz de interpretar las diferencias que existen en altas densidades. Con las cámaras lo captamos absolutamente todo. La cámara es el instrumento que os recomiendo a todos. Aparte de esto, con el escáner no puedo abrir la caja. Se supone que no puedo hacerlo. Sin embargo, el sistema que yo he construido es mío. Puedo cambiar el flash, la bombilla, puedo cambiar un montón de parámetros, cosa que no puedo hacer con el escáner. Y la imagen es mucho mejor. Uno de los casos que ha presentado son esos rollos que llevan 40, 50 años enrollados. Esta coisa, não é? We do it that you listen to a translator translating to you the question into the English. Like this? Okay. Thank you. El problema de los rollos de... ¿Sí? Okay, go on. El problema de los rollos que llevan 40 o 50 años, con cómo recuperar, aunque no estén en mal estado la emulsión ni el soporte, cómo conseguir poder almacenarlos, estirarlos de una forma sencilla y que podamos conservarlos para el futuro. Lo que hemos hecho nosotros es mojar los rollos, humidificarlos,
No pudimos hacerlo en los que estaban muy deteriorados, pero en muchos rollos los metimos en una cámara de humidificación donde permanecieron varias horas. De esta forma el soporte se relaja, ya no había tanto estrés, ya no estaba tan rígida la película. Después los colgamos con un pequeño peso debajo durante toda la noche. Se seca el soporte, va evaporándose la humedad y se hace más plano, aunque no se hace plano del todo, pero lo suficientemente plano para poder digitalizarse. Después de la digitalización, el rollo lo guardamos en tiras de 5 frames y lo almacenamos en un sobre de forma especial diseñado por nosotros precisamente para ese formato. Y luego se utiliza papel de conservación entre cada una de las láminas donde se meten los negativos y luego se almacenan en grandes sobres y luego grupos de 10 sobres se almacenan en cajas de aluminio y luego se congelan. De hecho no acaban planos del todo, pero cuando los metemos en los sobres con la presión, pues acaban planos para la eternidad. Muchas gracias, Luis, por tu presentación. Es muy interesante ver cómo una empresa se encarga de la digitalización con personas especializadas en la conservación fotográfica, cosa que no es siempre el caso. En muchos sitios donde se hace digitalización fotográfica, también se hace, por ejemplo, digitalización de documentos en papel y la tarea no se deja en manos expertas. Tengo una pregunta sobre el primer caso que has presentado. Dijiste que hacíais la digitalización para conservar los negativos, ya que, como eran de celulosa, tenían muy poca vida restante. Personalmente, pienso que la digitalización lo que hace es preservar el contenido físico, aunque se pierde la materialidad del objeto. No sabemos cuáles serán las necesidades en el futuro. A medida que se desarrollan más y más técnicas, lo hemos visto, por ejemplo, con el ADN, pero en el futuro a lo mejor sería posible, estudiando la forma del grano de plata, saber cuál era la luz, la longitud de onda. Estoy haciendo conjeturas, pero yo en cualquier caso siempre pienso que la materialidad es importante. Quizás desde una perspectiva de historia de la tecnología, no desde una perspectiva estética, pero en el futuro a lo mejor hay muchísimas más posibilidades de extraer información del objeto. Digitalizáis para preservar estas colecciones. Al mismo tiempo nos dices que un problema común es la falta de presupuesto, que tenéis pocos plazos. Pero si las colecciones no tienen mucho dinero, ¿cómo se van a asegurar de que los datos digitales que han costado tanto dinero se van a conservar bien? Bueno, se congelan, como ya he dicho. Los negativos se congelan. Y este método de preservación no es demasiado caro. Después de sellar los negativos en contenedores de aluminio, se congelan y se almacenan a baja temperatura. Se puede utilizar un congelador casero tranquilamente y se pueden almacenar en este congelador donde pueden conservarse perfectamente durante muchos años. El único coste es el de la electricidad. De vez en cuando hay que echarles un vistazo, pero los costes no son muy elevados. Los costes de consumo de una nevera casera. Sí, son instituciones que no tienen mucho dinero, pero sí cuentan con subvenciones y fondos dotados por otras instituciones. Y este proceso, que incluye digitalización y conservación, es un proceso que normalmente se financia con fondos disponibles para crear contenidos para Internet. Para esto sí hay fondos. No hay muchos fondos para la conservación fotográfica, pero sí hay fondos para crear contenidos de Internet. De esta forma se pueden conseguir subvenciones.
Y hemos visto ya varios proyectos en los que hemos trabajado donde los fondos provenían de la Unión Europea, bajo el capítulo de digitalización, no conservación fotográfica. Así que nos has dicho que no prestas demasiada atención al contenido, al negativo original, simplemente os limitáis a conservarlo, a preservarlo. En todos los ejemplos que he mostrado, los originales se almacenan en frío, no se han descartado. Quizás dentro de 20, 30 años haya artistas que muestren interés por estos negativos y espero que todavía estén ahí en los congeladores. Cuando nos has mostrado la digitalización de negativos de color y nos has mostrado una interpretación de lo que podría ser el positivado, me preguntaba si es importante llevar un registro del enmascaramiento utilizado, naranja. Es por este motivo por el que no puedo digitalizar con una cámara negativos en color, ya que se supone que la cámara, que la cámara no está preparada para el enmascaramiento naranja. El software de los escáneres, sin embargo, cuenta con varios perfiles de color para varias marcas de película, como Fujicolor, Kodacolor, Gold, etcétera, etcétera. Hay muchos perfiles distintos que se almacenan en el propio escáner. Podemos seleccionar un perfil u otro, el perfil más adecuado para ese tipo de película. Para ello hace falta que hagamos pruebas en todos los rollos, que los sometamos a pruebas. Lo que es interesante es que el perfil que casi siempre nos da mejores resultados no es el que tiene el escáner para esa película. Así que tenemos que probar varios perfiles, hay varios disponibles y siempre hay uno que nos proporciona los mejores resultados posibles, aunque no sea el que se ha seleccionado para esa película concreta. La imagen que conseguimos con el enmascaramiento naranja del negativo en color, este perfil resulta que va a eliminar el enmascaramiento y conseguimos un color parecido al original o al que suponemos que era el original, aunque siempre después hay que dar un retoque, un ligero retoque de color. Así que el perfil que seleccionamos en el escáner es el que nos da los mejores resultados posibles. Pero esto se basa únicamente en vuestra interpretación del color que se vería en el positivado del negativo, ¿no? Efectivamente. No estáis, por tanto, preservando el enmascaramiento naranja durante la digitalización. Se va a un software que lo que hace básicamente es eliminar esa información, ¿no? Y el producto digitalizado, al final, nada más que nos da información sobre la imagen, sobre el positivado. Si conservamos el enmascaramiento naranja y positivamos, tenemos una imagen en cian. El enmascaramiento naranja está ahí únicamente para eliminar imperfecciones de los tintes. El magenta y el cian no son tintes perfectos. Por tanto, los fabricantes introducen el enmascaramiento naranja para compensar estas imperfecciones de los tintes. Cuando imprimimos con un agrandador o ampliador en papel color, también el papel de la impresora es eliminar este enmascaramiento naranja. Sí lo entiendo, pero nosotros estamos en el campo de la conservación y preservación, es decir, intentamos captar la naturaleza del negativo para preservarlo y para que pueda ser utilizado en el futuro. Entiendo lo que me explicas, que hay que intentar eliminar el enmascaramiento, pero mi pregunta tiene que ver con otra cosa. Nos has dicho en tu presentación que siempre hace falta un fichero sin procesar, porque si no lo que vemos es una interpretación de JPEG de lo que se ha fotografiado. Estamos fotografiando negativos y luego vemos el positivado en la pantalla, ¿no? El positivo en la pantalla. Lo mismo se aplica al negativo en color. Estamos captando una imagen de un negativo que tiene este enmascaramiento naranja. Sin embargo, lo que estamos preservando es el positivo en color, que carece de la información sobre la máscara.
Bueno, un fichero sin procesar o crudo mantendría esta información, puesto que es simplemente lo que sale del escáner o de la cámara. Pero en el proyecto se supone que no teníamos que mantener este tipo de ficheros sin procesar, lo cual, entre otras cosas, hubiera incrementado muchísimo el volumen. De hecho, si mantenemos un fichero sin procesar, mientras el proceso está en curso, si tenemos que repetir algo, tenemos el fichero sin procesar, pero una vez que entregamos el trabajo definitivo al cliente, ya no. Mire, quería hacerle una pregunta. Bueno, la verdad es que son dos, ¿no? Me ha gustado la exposición, sobre todo la tecnología que utilizan para la recuperación de los negativos antiguos con tratamiento de la emulsión. Es algo parecido a lo que aquí en cine en España se hace con la recuperación de las películas antiguas, que es, no sé si la conocen, es una tecnología de duplicación por la tecnología de ventanilla húmeda, con una tecnología que desarrolló Juan Mariné. Todavía sigue ahí con sus 90 años haciéndolo, pero y está muy bien, creo que es un buen camino para seguir, ¿no? Pero quería preguntarle una cosa, que a mí me llama la atención en todas las conversaciones que estamos teniendo aquí, es que siempre se habla, incluso ayer lo apuntaron por aquí, que siempre se habla de que estamos intentando salvar a aquellos negativos que ya tienen 100 años, ¿no? Todo lo que sea más de 100 años parece ser que es lo importante. Sin embargo, observo que casi todos los negativos y los grandes defectos de todos estos negativos y fotografías antiguas están resueltos, sobre todo con el blanco y negro. Entonces aquí la cuestión que yo veo que se trata muy poco, aquí se acaba de apuntarlo ahora la señorita que habló anteriormente, es el hecho de qué pasa con la recuperación del color de aquellas fotografías y negativos de los años 50. Todo se está perdiendo y nadie le está dando importancia. Mi pregunta es si en los archivos que ha trabajado usted, que he visto que había cosas de color, este tema se ha planteado. When you refer color photography, ¿Te refieres a impresiones en color? No, me refiero a la degradación de los negativos. A la degradación, la pérdida del color que se está produciendo en los negativos de los años 50 y 60 y que naturalmente pasará dentro de 10 años en los de los 70, etcétera, etcétera. Que es una degradación que en cuanto se pierda no se recupera. La pérdida del color es una información que yo creo que es muy importante y sin embargo yo creo que no le estamos dando importancia por el hecho de que no tienen 100 años. well, Bueno, estas tienen 20 años y les estamos prestando atención. Por eso quería que me contase si han detectado que ha habido esa pérdida de color y cómo tratan la recuperación o en el momento de la digitalización de cómo recuperar el color perdido. I'll let you know. Te lo diré. El negativo es un material que acepta muchos más errores que los positivos. Cuando vemos, por ejemplo, una diapositiva o una impresión, vemos el viraje de color. En el negativo no lo vemos. Así que el negativo nos da mucho más margen. Positivamos. Y si no está bien la fotografía, sabemos que ha habido viraje de color, cosa que no se ve inmediatamente en el negativo. Y es un material, además, que nos da muchas más posibilidades, más margen. Para hacer una impresión digital analógica a partir de un negativo, tenemos que interferir con el color, ¿no? Tenemos que elegir los filtros en el ordenador o en el ampliador. No está tan claro, por tanto, el que el negativo haya perdido o no color. Sin embargo, hay límites, hay un límite. Yo he visto negativos en color de las décadas de los 50 del siglo pasado, que ahora ya están casi en blanco y negro. Bueno, más bien están naranjas. No podemos extraer ningún color. De los 3 tintes, dos o uno de ellos ha desaparecido del todo. De estos negativos, por tanto, no podemos conseguir nunca copias en color de buena calidad, ni con el ordenador, ni con el ampliador. La única solución que se me ocurre es imprimirlos en blanco y negro. Hacer copias en blanco y negro a partir de estos negativos. Estamos hablando de una matriz, no de la imagen definitiva, ¿vale? Do you know the work of Rudolf? ¿Conoce el trabajo de Rudolf Schrink de la Universidad de Basilea?
porque sí, él sí que ha trabajado bastante con material de color deteriorado y es realmente sorprendente lo que ha conseguido. Él sabe muchísimo sobre el proceso de degradación del color para todo tipo de material y tiene una enorme base de datos sobre el tema. Es sorprendente realmente lo que ha hecho en trabajo de película, pero yo no sé si conoce usted este trabajo. ¿Es de fuente abierta? Well, thank you very much. Muchísimas gracias.